Saludos nuevamente a todos, esperando se encuentren muy bien acá, siempre analizando los escritos que nos han dejado, donde nos han enseñado un Dios que vive siempre fracasando, que creó el universo, pero no le salieron bien las cosas. Y siempre ha intentado este Dios hacer las cosas bien, pero siempre se ve que le salen fracasos. Nos han enseñado que es un Dios inmutable, que no cambia su manera de pensar. Nos han enseñado que es un Dios que no se arrepiente, que no miente, un Dios que nos ama a todos igual, pero ya al ir investigando bien al pie de la letra nos damos cuenta que este Dios no nos ama a todos igual, que tiene su pueblo escogido de entre tantas naciones, tantos millones de personas, pero hay un pueblo escogido que Él han pasado miles de años prefiriéndolo y que solo a Él se le revela, a los demás no se les revela, no se les manifiesta, los demás tienen que aprender, si es posible, el idioma de ellos, tienen que aprender de qué forma Él se les reveló a ellos, y un gran trabajo para poder descubrir cómo es ese Dios, y solo ellos lo conocen. Ustedes saben a qué pueblo me refiero. Y hay preferencia. Cuando este Dios prefiere a alguien, le está diciendo a los demás que no los prefiere. Entonces, no es que Él nos ama a todos igual. Y es un Dios que se arrepiente, aunque nos digan que no se arrepiente de lo que hace, pero ahí mismo fracasan los escritores y vemos que sí es un Dios que se arrepiente de las cosas que hace y no le salen bien, y que cambia su manera de pensar. En cierta ocasión, pues está escrito allá en el Nuevo Testamento, ¿vea? Hace casi 2000 años ya, o 2000 años, que alguien dijo que cuando va a edificar una casa, la edifique sobre la roca, para que no se le caiga. Porque si la hace sobre arena, se le va a caer, va a llegar ahí el huracán, el terremoto, el viento, y esa casa se le va a caer, no le va a salir bien. Pero un Dios tan perfecto, un Dios que conoce el futuro y que sabe todo lo que le va a pasar, y no hay futuro para Él, no hay ni pasado, sino que todo está en presente. ¿Cómo es que este Dios no le van a salir bien las cosas? Pero los escritores han fallado en sus escritos y no podemos confiar en estos escritos de esta Biblia, porque aparece que este Dios no le salieron bien las cosas. Imagínense, estuvimos hablando estos días, ¿verdad?, de Génesis 1 y Génesis 2, que nos hablaron de dos creaciones. La primera creación solo decía y las cosas eran hechas. Dijo: hágase la luz, y fue hecha la luz. Hágase los cielos y la tierra, fueron hechos. Y hágase el sol y la luna, y fue hecho. Pero hágase el hombre, y fue hecho. Lo hizo con todo y la mujer. Pero en el capítulo 2 ya Dios no dice hágase. Ahí ya desde los cielos viene aquel Señor, baja hasta el jardín del Edén, y ahí hace un muñeco. Mire, ya es diferente esa creación. Hace un muñeco, luego sopla en su nariz, y ya el muñeco viene a ser un ser viviente. No hace a la mujer en el momento, después le da un sueño, a él lo acuesta y le saca la costilla, de la costilla saca una mujer. Y en el capítulo 1 del mismo Génesis aparece que primero Dios hace los animales y los árboles, y después, de último, hace al hombre. En el 2 al revés, primero hace al hombre, después los animales, después los árboles. Todo al revés, un solo relajo, dos relatos. Entonces, pero si uno solo, si Dios inspiró eso y lo dictó, bueno, ¿cómo es eso que Moisés, si él lo escribió, está hablando de dos formas? ¿Cuál de las dos es que Dios le dijo? ¿O será que dos escritores escribieron diferentes? Según han sido dos escritores. Porque en Génesis 1:1 aparece: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Elohim fue el que creó, pero ya en el capítulo 2 ya fue Yahweh. Entonces aparecen dos escritores ahí que escribieron diferente. Imagínense, y ya
en el capítulo 3 estábamos viendo también, este es un repaso, en el capítulo 3 estábamos viendo que Dios cuando creó hombre y mujer, pero ignorantes. Decíamos como animalitos que no sabían nada, no conocían el bien y el mal, y Dios no quería que conocieran el bien y el mal, sino que los quería tener así allá en el jardín del Edén. Pero la serpiente, aquí no aparece que diga Satanás. Esto fue inventado ya después. Trasladémonos a ese tiempo. Imagínense, según el calendario que aparece acá en esta Biblia y en toda la Biblia, vea, por supuesto, estamos en el año 5787, 88, algo así aproximadamente, casi llegando al 6000, ¿verdad? Según lo que está acá escrito. Entonces, el Satanás ya aparece allá en el Nuevo Testamento hace 2000 años, o sea, pasamos casi, o la humanidad pasó casi, póngale 3700 años donde existía, no existió Satanás. Sí se menciona una parte, pero era diferente, pero ya hoy el Satanás del Nuevo Testamento ya es un Satanás que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, cómo destruir a la humanidad, y Dios pues no hace nada. Ay, la gente nace, crece y se muere y Dios no está haciendo nada. Eh, Tal vez dirá alguien, pero mire, eso es, como le digo, no, la gente no llega al camino de Dios porque no quiere y Satanás lo está deteniendo, pero Dios le está dando la oportunidad. Pero dígame, este mensaje que usted piensa que no, la gente no quiere recibir, dígame, ¿qué podemos hacer con aquel montón de gente? Cantidad de gente que nacen allá en la India, que están creyendo en otro Dios, aquella cantidad, o que nacieron, pongámosle en estos casi 4000 años antes de Jesús. Póngale todo ese montón de gente que murió allá en la India, que creen en un Dios, me escapa creo que es Shiva, algo así, el Dios que ellos creen, lo que también tienen el Dios de los árabes, pues Alá, los judíos Yahweh, y los chinos Buda, cada quien con su Dios, diferentes dioses. Toda esa gente, imagínense que el diablo se la ha llevado durante esos 4000 años, se la llevó el diablo, se van a ir para el infierno, como no creyeron en Jesús. Entonces cada quien, ¿verdad?, piensa de que lo que cree eso es, y pues el que no cree en ese Dios que está creyendo, depende del lugar donde ha nacido, ese está mal porque está creyendo en otro Dios. El árabe piensa que el que cree en Jesús está mal porque cree que Jesús dio la vida por él y que se va a salvar, está mal. Y el judío cree que está mal el que cree en Jesús, el que cree en Alá, el que cree en Buda, y así cada quien vea diferentes dioses que han aparecido. Entonces, pero cada quien está con aquella seguridad de que ese es su Dios. El diablo se ha llevado toda esa gente. ¿Para dónde va? Dios no hace nada. ¿Qué es lo que Dios hace? Entonces, toda esta gente, volviendo ahí a la creación, imagínense, Dios quería de que la gente que viviera en una ignorancia, porque el árbol que comió Adán y Eva no era una manzana. Hay quienes dicen que era una manzana, otros dicen que porque tuvo relaciones sexuales entre Adán y Eva, ninguna de esas dos cosas, porque Dios ya les había dicho que llenaran la tierra, se multiplicaran. Entonces eso no era el problema fue que el árbol que comieron era el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ellos llegaron a diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, pero eso Dios no quería que la gente fuera así. Entonces, cuando ya ellos comieron de ese árbol, Dios se enojó. Pero dígame, cuando Él los estaba creando, ¿no sabía que iba a suceder eso? Él sí sabía. ¿Por qué les pone ese árbol? Él sí sabía que iban a comer. ¿Acaso no conoce el futuro? Ahora, ¿por qué llega y se enoja tanto que al grado que hasta los mata, les quita la vida? Pues y dice, ustedes se van a morir. Pero si él ya sabía, ¿y por qué está enojado ahora?
¿Y por qué si allá decía en Génesis 1 que los hizo imagen y semejanza, ahora en el 3:22 está ahí asustado, hasta asustado porque dice, aquí el hombre ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? Ahora pues que no vaya a alargar su mano y vaya a comer del otro árbol de la vida, saquémoslo de acá. ¿Cómo es eso que Dios está asustado? Mire cómo aparece ahí Dios. Aquí los escritores han fallado en sus escritos, porque nos están describiendo un Dios asustado, pero Dios no se asusta, pero Dios no se enoja, porque Dios no tiene emociones como nosotros los humanos, pero a Dios no le salen mal las cosas. Un Dios perfecto no le van a salir mal las cosas. No, este Dios que nos han presentado no es perfecto. Se enoja, se frustra. Y él hace varios intentos para que todo le salga bien y no le salen bien las cosas. Porque imagínense, ya después, como estábamos hablando, mencionamos acerca de el tiempo de Noé. También Dios mata gente, envía un diluvio y mata, ahí no le importa a los niños. No le importan los animales, no le importan los viejitos, no le importa a nadie, sino que Él manda matar a toditos los de toda la faz de la tierra, según lo que nos dice ahí el escrito, porque vamos a hacer un video detalladamente a ver qué pasó en esa arca, con todos los animales, los que llegaron ahí, cuánto tiempo estuvieron y todo eso, las medidas del arca y si de verdad cabían todos esos animales o no cabían. Entonces, vemos a un Dios que está cambiante, un Dios que no le salen bien las cosas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aparte de eso, en esta creación y este fracaso de Dios, que no hizo la casa sobre la roca, sino sobre arena, vemos que más después el apóstol Pablo, él inventó la doctrina del pecado original. Porque acá no nos está hablando de que cuando todos los niños que vienen después de Adán y Eva, que toditos ellos van a nacer en pecado. Usted lo ve. Trasladémonos a esos aproximadamente, póngale 3.500 años antes de Jesús. Antes de Jesús. Porque Jesús nació de María y de José, ¿verdad? De ahí para acá estamos hablando de 2.000 años. Entonces vamos a quitar estos 2.000 de Jesús para acá y vámonos antes de Jesús. Pongámosle 3.500 años. 3.500 años. Esos años aproximadamente. Esos 3.500 años no aparecía de que dijeran que todo el niño que nace ya nace en pecado y hay que llevarlo al bautismo, a la confirmación y hay que llevarlo a una institución para que esa institución lo acerque a Dios, que esa es la única institución que tiene el poder para acercar a Dios a estos niños que desde el primer segundo ya nacen en pecado, que estos niños no podíamos discernir ni entre lo bueno y lo malo, ni hablar siquiera cuando ya nosotros traíamos un pecado. Pero hay quienes sí podían acercarnos a Dios, que tienen el poder, el acceso para presentarnos, son los representantes de Dios y nos pueden acercar a Dios. E incluso hasta han vendido, en ciertos tiempos estuvieron vendiendo perdones para aquella persona que quería ser perdonada y ir directamente al cielo. Solo pagaba cierta cantidad de dinero y ya llegaba al cielo o pasaba por un purgatorio depende con la clase de pecado que había hecho, el nivel de pecado. Si era un pecado de mentir, un pecado de criticar, un pecado de egoísmo, de envidia, depende del pecado que había hecho, así pagaba. Solo le decían, bueno, ¿qué pecado has hecho? Oh, bueno, el de envidia, ok, dame $20 y ya vas a ser perdonado. Oh, no, pero mire, mi pecado fue de fornicar. Oh, bueno, ese ya te vale $100. Y el mío fue de adulterar porque yo estaba casado y viera que le fallé a mi esposa o a mi esposo. Oh, no, el tuyo vale 200. Mire, pero yo maté a alguien. No, el tuyo ya vale $3.000. Y así, pero yo les vendo el perdón para que ustedes puedan entrar al cielo. Y así vendían los pecados. Vendía el pecado, el pecador, y ya podía entrar, tenía acceso para entrar al cielo, y ya, imagínense, entonces, así es como se vino la doctrina del pecado original para toda la humanidad, para que pudiera tener
el acceso para entrar al cielo, pero había que hacerle ver a la gente que traía ese pecado. Y el que inventó eso fue Pablo, San Pablo. Él es el que trajo la doctrina del pecado original. Pero acá, que es lo que quiero recalcar siempre, veamos que no habla de pecado original. Aquí lo que dice es que van a morir. Y toda esta gente que vivió aquí estos 3500 años, ¿qué pasó? Ellos no conocían la doctrina del pecado original. Jesús no habló tampoco de pecado original. Grave es eso. ¿A dónde Jesús habló de pecado original? Es increíble al analizar ya la vida de Jesús, al analizar la sangre de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Será que Dios quería sangre? ¿Para qué quería Dios sangre? ¿En qué le sirve a Dios la sangre? ¿Para qué? Piense, analice, mire Dios, un Dios poderoso, salga afuera de su casa, fuera del apartamento donde usted esté viviendo, salga en la noche, vea las estrellas, vea la luna, salga en el día, vea el sol, mire qué grande es el universo, las galaxias, cuántas estrellas hay. Grábeselo, vea eso, mire de dónde viene el viento, la lluvia, los truenos. Dios es grande, es poderoso. ¿Y será que Dios necesita sangre? ¿Para qué le puede servir a Dios sangre? Analice eso. Un Dios tan grande, tan poderoso, necesitará de sangre de un humano. ¿Será que se le puede pagar a Dios? ¿Y quién es el que le paga a Dios? Como Jesús es Dios, entonces Dios le está pagando a Dios. ¿Será que Dios le paga a Dios? Analice todo esto despacio. Después también tenemos un estudio aquí bien bueno, porque dijimos que Adán y Eva no fueron los primeros. Ese estudio viene después. No se lo pierda. Suscríbase para que le lleguen a usted los estudios. Si usted ya lo sabe, pues repasémoslo. Si no lo sabe, pues estudiémoslo. Y si le parece bien, y si no, no, pues pero bueno es escuchar. Bueno, de algo vamos a aprender, porque podemos aprender hasta de alguien de quien menos nosotros esperamos. No importa sea quien sea, pero podemos aprender. Bueno, pues yo espero este poquito que hemos reflexionado, que hemos platicado, comentado, usted lo vea, lo analice y diga, no, pues a mí eso no me gusta, o sí me gusta, sí me llama la atención, y ahí despacito, ¿verdad? Si alguien tiene ahí la intención de preguntar algo, pregunte también. Aquí si podemos le vamos a responder, y si no, pues vamos a investigarlo despacio. Así que muchas bendiciones, cuídense por ahí y espero la pase muy bien.